Ok, listo. Entonces vamos a ir al comienzo de cómo era la relación del hombre y la mujer antes del pecado. Y para ello voy a dar un par de citas en donde ilustren esa relación. Y quisiera que me ayudara la hermana, puede ser la hermana Raquel, en leer esta cita, la que aparece en la pantalla. ¿Sí está la hermana Raquel? O la hermana Solange también puede ser. Leo. Cada Ya. mujer es de estimable valor a la vista de nuestro Padre Celestial. Dios creó la mujer junto al hombre de igual valor y asociada con él para el cumplimiento de la misión encomendada a los humanos. El Padre dio a su Hijo único para que muriera por toda la raza humana, individual y colectivamente por hombres y mujeres. Ok. Entonces, esa cita nos aclara que Dios creó a la mujer junto al hombre de igual valor. O sea, la mujer y el hombre tienen el mismo valor para Dios, ¿sí? Y si el hombre y la mujer tienen el mismo valor para Dios, obviamente, nosotros como seres humanos debemos saber que tienen el mismo valor tanto la mujer y el hombre en el trato, ¿no? Ahí nos aclara un poco. Otra cita, ¿sí? Que aparece en Hijas de Dios, página 21, párrafo 1. Si puede, hermano Raimundo Mejía, ¿puede leerla, por favor? Sí. Dios mismo dio a Adán una compañera, le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría hacer una sola cosa con él en amor y simpatía. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarlo como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su segundo yo, y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esa relación, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Efesios 5:29 y Génesis 2:24. ¿Sí? Hermano, por esa cita. ¿Qué es lo que puede recalcar ahí? Sí, Dios creó exactamente, no sacó del costado de Adán, ¿no? De su costilla en este caso, para que sea su igual, ¿no? No la sacó ni de su planta, de sus pies, para que, o sea, para que no sea inferior, ¿no? Y Okay. sobre encima de su costilla para que no sea dominada. Y vemos que fue de igual valor, y en especial el caso es que era era una sola persona, ¿no? Era como su segundo yo, dice. Y da un versículo que dice que uno no puede aborrecer a su propia carne, ¿no? Sino que la sustenta y la cuida, dice. Y también da un mandato, ¿no? Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Forman un solo ser. Así es, ¿no? Gracias, querido hermano. Ahora la siguiente cita se encuentra en Hijas de Dios, página 21, párrafo 4, y dice de la siguiente manera: mientras permanecen leales a Dios, Adán y su compañera iban a ser los señores de la tierra, ¿sí? Recibieron dominio ilimitado sobre toda criatura viviente. El león y la oveja triscaban pacíficamente a su alrededor o se echaban junto a sus pies. Los felices pajarillos revoloteaban alrededor de ellos sin temor alguno. Y cuando sus alegres
trinos ascendían alabando a su Creador, Adán y Eva se unían a ellos en acción de gracias al Padre y al Hijo. ¿Sí? Entonces, esta cita también nos recalca que Dios hizo a Adán y a Eva, les dio un igual señorío, porque dice que Adán y su compañera iban a ser los señores de la tierra. ¿Ok? Entonces, ellos dos eran señores, tenían un señorío en igualdad sobre la tierra, ellos dominaban todo, ¿no? Dice que recibieron el dominio, ambos recibieron el dominio ilimitado sobre toda criatura. ¿Ok? Ok, ahora, obviamente después de la caída nos encontramos con Génesis 3:16. ¿Sí? Ahí está, Génesis 3:16. Y dice de la siguiente manera, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora, ¿qué podemos entender nosotros en este texto? Cuando dice, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ella iba a quedar sujeta a él. Sí, ajá, podemos entender eso. ¿Qué más, qué otra cosa podemos entender? Bueno, aquí nos indica, ¿no? Que pareciera que Dios le está dando como una sentencia a Eva, ¿no? Que tu deseo ahora en adelante será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y vamos a responder esa pregunta con esta cita que aparece en Cristo Triunfante, página 29, párrafo 1 y 2, que dice, a Eva se le habló de la tristeza y los dolores que sufriría. Y el Señor dijo, a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. En la creación, Dios la había hecho igual a Adán. Si hubieran permanecido obedientes a Dios, en concordancia con su gran ley de amor, siempre habrían estado en mutua armonía. Pero el pecado había traído discordia, y ahora la unión y la armonía podían mantenerse solo mediante la sumisión del uno o del otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué entendemos allí? Que debido al pecado cesó, ¿sí?, la armonía en la relación humana, y sencillamente para que volviera a haber armonía y se pudiera dar esa unión, alguno de los dos, el uno o el otro, tendría que someterse, ¿no? Ser sumiso. ¿Ya? Entonces, a lo largo de la historia, como pudimos apreciar en el estudio de ayer con nuestra hermana Mildred, la mujer a nivel cultural era inferior al hombre, ¿sí? Y también podemos ver algunas historias o textos bíblicos que nos muestran a la mujer tratada como un objeto. Como por ejemplo la historia que nosotros encontramos en Jueces 19, donde relata la historia de un levita, ¿sí?, y su concubina. En el verso 24, que podemos apreciar aquí, apreciamos como el hombre anciano ofrece a su hija virgen, ¿no? Dice, he aquí mi hija virgen, y la concubina de él, yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre tan cosa infame, ¿sí? Entonces, su hija vírgenes y a la concubina de levita, ¿ya? Nos expresa también en el versículo 25, ¿sí?, que el levita tomó su concubina y la entregó en manos de aquellos hombres quienes abusaron de ella hasta el alba. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver que estas mujeres, o en ese tiempo,
las mujeres eran tratadas como objeto, ¿no? Yo te entrego a mi hija, te entrego a mi hermana, a mi esposa, pero no a nosotros los hombres, ¿no? Por decirlo así. De Jacob, y las entregaban a su ni el hijo que ellas daban a luz les pertenecía. Este bebé le era de pertenencia a Lea o a Rebeca. Y una historia similar también la podemos encontrar en la historia de Agar, la sierva egipcia de Sara, quien fue entregada a Abraham para concebir un hijo de Sara, ¿no? Entonces, estas mujeres, ¿verdad? Aparte de que eran siervas, ellas eran forzadas a ser entregadas a los hombres para concebir hijos, y estos hijos le pertenecían a las esposas de estos hombres, ¿no? De sus, por decirlo así, de sus jefes, si lo ponemos en este ámbito. Entonces, también vemos un caso similar en las hijas de Lot, ¿ya? Cuando los ángeles van a su amigo Gomorra y Lot ofrece a sus hijas para que no le hicieran daño a los ángeles, ¿no? A los hombres que fueron a visitarlo. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo la idea? Sí. Ya. Ok, entonces podemos ver luego, ¿sí? Que, ¿cómo? ¿Alguna Disculpa, pregunta? antes que avances, ¿puedes clarificar el caso de las hijas de Lot? ¿A qué te refieres ahí exactamente? Bueno, Lot quiso entregar a sus hijas para que a los hombres malvados, así como este hombre entregó a la concubina de este levita, ¿ya? Él las entregó y, o sea, vemos cómo las mujeres, en este sentido, ¿no? Cómo la mujer es tratada como objeto, ¿no? Yo te doy a mi hija o yo te doy a mi esposa con tal de que tú no nos hagas daño o entregarlas, ¿no? Ya, muy bien, Eso muchas gracias. Ya. Eso lo encontramos en Génesis 19, a partir del versículo 8. Sí, Lot tenía dos hijas que no habían conocido varón. Y él las quiso, pues, entregar. ¿Sí? Ok. Ya, bueno, luego, a través de los años, nosotros podemos ver de una manera muy práctica la restauración y la igualdad entre el hombre y la mujer a través del nuevo pacto, en donde ya hombres y mujer pueden ser partícipes a través del bautismo. ¿Sí? Entonces el Señor restauró la igualdad, ¿no? Porque anteriormente, pues, nosotros empezó a restaurar a través de este nuevo pacto la igualdad entre hombre y mujer, porque, bueno, sabemos que anteriormente el pacto con Dios era a través de los hombres, y las mujeres solo podían ser partícipes de ese pacto siendo esposas de estos hombres, ¿no? En el Nuevo Testamento nosotros vemos como Jesús hizo el nuevo pacto a través del bautismo, en donde ambos, tanto hombres como mujer, podrían ser partícipes, ¿no? Y bueno, también mujeres empezaron a tener algunos puestos de responsabilidad dentro del pueblo de Dios. Como por ejemplo tenemos a la hermana Ellen White, y hay una cita que aparece en Hijas de Dios, capítulo 9, párrafo 1, página 9, párrafo 1, y dice así: en la segunda mitad del siglo XIX, algunas iglesias protestantes comenzaron a atribuir mayores responsabilidades de liderazgo a la mujer. Esto también ocurrió en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De los primeros 10 tesoreros de la Asociación General de 1863 y 1883, 3 fueron mujeres,
de los 12 redactores de la de de la juventud que sirvieron entre 1852 y 1899 fueron mujeres. 9 fueron mujeres, ¿ya? Entonces dice que Flora Plumer dirigió el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General durante 23 años entre 1878 y 1910. La Iglesia Adventista concedió más de 30 credenciales a mujeres predicadoras. ¿Ok? Entonces aquí nos indica, y podemos ver que a través de los años se le empezaron a dar a mujeres cargos de liderazgo, ¿no? Pero la iglesia tiene todavía, o tenemos, como pueblo de Dios todavía, algún problema con que las mujeres sean, no tienen problema con que las mujeres sean tesoreras, secretarias, líderes en esos ámbitos, ¿no? Como estuvimos espaciándonos ayer, que bueno, las mujeres en la iglesia tienen el rol de los niños, son tesoreras, secretarias, ¿ya? En ese tipo de liderazgo, pues no vemos ningún problema, ¿sí? Pero, ¿cuál es el verdadero punto o conflicto? ¿Hasta dónde puede llegar el liderazgo de una mujer? Entonces, me gustaría que pudiéramos responder esa pregunta, ¿sí? ¿Hasta cuándo pueden llegar, hasta dónde puede llegar el liderazgo de una mujer? Hasta ser... Creo que el cargo, ¿ah? perdón, en lo que es a nivel de congregación, ¿no? O iglesia, ¿no? Es directora, ¿no? Ujú. Correcto, sí. Entonces, bueno, lamentablemente, yo, bueno, pensaba anteriormente también que la mujer tenía hasta un punto la responsabilidad de liderazgo, ¿no? O sea, no puede, nosotras nada más podemos ser directoras de diaconisa, o nosotras podemos nada más liderar al lado, si es esposa de un pastor, de un anciano, juntamente con ellos, ¿no? Pero no estar nunca al frente, ¿sí? Liderando el pueblo, por decirlo de alguna manera. Perdón, a mí me llamó mucho la atención esa cita en la que tú mencionabas cuántas mujeres predicadoras en aquella época, y yo creo que eso es una de las cosas que ahora no se está dando. No recuerdo ver muchas mujeres predicadoras, y ahí era importante, me llamó la atención. Sí, sí. Bueno, Se ahora, de hecho, sí. Bueno, de hecho, yo que he tenido la oportunidad de poder asistir a la iglesia adventista como tal, yo en todos los años que llevo de adventista, ¿sí? O sea, dentro de la iglesia, por decirlo de alguna manera, solo he visto a 3 mujeres que prediquen profecía, ¿sí? Porque ese tema siempre se lo atribuyen al hombre, ¿ok? A los pastores. Y es muy, o sea, hasta la misma mujer se ha visto inferior en este aspecto, ¿no? Porque sentíamos en esos momentos de que el hombre es el que va a estar iluminado, o el que Dios va a iluminar para profecía, ¿no? Y bueno, las mujeres pueden estudiar, bueno, hablando en el ámbito de la iglesia adventista, ellas pueden estudiar eh, para ser pastoras, pero obviamente no le dan la credencial de pastorado, solo en algunos
estudian teología, ¿no? Pero ellas no pueden ser pastoras, por lo menos en la unión en donde yo me encuentro. ¿Ya? Entonces hay un poco de conservacionismo en este aspecto, en este tema, y es muy controversial también. ¿Sí? Entonces, retomando acá, el hermano Eber, el sábado pasado, tocó un tema muy importante, que fue la sexta regla de Miller, en donde nos dice lo siguiente. La sexta, voy a pasar acá la diapositiva. Ok. Y voy a pedir... Déjame comentar algo al comentario de la hermana Graciela también. Pienso que, aunque el texto decía que la mujer recibió credenciales, eso no equivale a que la mujer era una pastora o un pastor con todos los derechos que un pastor tiene. Habría que mirar bien, porque yo no conozco bien los detalles, pero creo que eso no significaba mucho, o sea, significaba algo así como ella tenía permiso de predicar y tal vez recibió un sueldo, ¿ya? Pero ni siquiera sé si ella podía bautizar, por ejemplo, o, ¿no? o casar, o oficiar otras cosas. Entonces era claramente limitado. Y aún hoy en día, mujer que son pastoras, ellos no están igual en todos los derechos y deberes como hombre pastor. Ok, amén, gracias. Hermano Marco. Ya, bueno, estaba mencionando que el hermano Eber el sábado pasado tocó un tema, o sea, bastante importante, que era la sexta regla de Miller. Y quería pedir, puede ser, bueno, hermano Marco, usted para que lea la sexta regla de Miller. ¿Quién mencionó, a mí o a otra persona? No estoy seguro. Sí, a usted, a usted. Ok, vamos. La regla de Miller número 6. Dios ha revelado las cosas venideras por medio de visiones, en figuras, símbolos y en parábolas. Y de esa manera las mismas cosas son a menudo reveladas vez tras vez por diferentes visiones o en diferentes figuras y parábolas. Si usted desea entenderlas, debe combinarlas todas en una. Ok. Entonces, y el hermano Eber, para profundizar un poco más con respecto a esta regla, utilizó un texto que nos amplía un poco más, ¿no? En el capítulo 11 de Hebreos, habla sobre la fe de Abraham, de Moisés y entre otros patriarcas, ¿correcto? Y nos indica en el versículo 39 lo siguiente: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, ¿ya? Entonces, ellos no recibieron la promesa, que era la nueva tierra de Canaán, ¿sí? Y en el versículo 40, en el versículo 40, dice así: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, ¿no? Entonces, en el versículo 40 podemos notar que ellos fueron perfeccionados junto a nosotros, ya que todo lo pasado se perfecciona en el futuro. Y un ejemplo de ello podemos ver, como vimos en ese estudio, fue la serpiente de bronce que fue levantada por Moisés, la cual no tuviera sentido si Cristo no hubiese sido levantado en la cruz. También el sacrificio del cordero no hubiese tenido sentido si Cristo no hubiera sido sacrificado. La solicitud de Cristo que le dio Abraham
al sacrificar a su propio hijo no hubiese tenido sentido si el mismo Dios Padre no hubiera entregado a su unigénito para ser sacrificado. Y la misma historia de Pablo en Hechos 27 ya no tuviera sentido si no hubiera una aplicación para nuestros tiempos. Entonces lo que podemos rescatar acá, ¿sí? Es que nosotros somos perfeccionados, o el pasado es perfeccionado en el futuro, ¿sí? Entonces, si se sigue teniendo discrepancia en los roles de liderazgo, en ancianas, pastoras, ocupados por mujeres, es porque sencillamente nosotros no hemos comprendido del todo la importancia de las figuras, ¿sí? Y en la escritura ya encontramos una historia que es perfeccionada en el presente con respecto a este tema, ¿no? El tema de la mujer en estos tipos de roles. Y voy a compartir con ustedes una cita que se encuentra en Hijo de Dios, página 34, párrafo 2. Y quería pedir a la hermana Marta, que está allí, que nos pudiera ayudar a leer esta cita. Hermana Marta. Ya va, hermana. Débora, la profetisa, gobernó a Israel durante el reinado de Javín, un rey cananeo que fue muy cruel con los hijos de Israel. La vida en las aldeas era dura. La gente era saqueada y huía a las ciudades fortificadas para tener protección. ¿Qué fue el audio? Levantó a Débora, No, yo estoy oyendo. que fue como una madre amante para Israel. ¿Sí está escuchando? Sí, sí escucho, sí se escucha. Se oye, sí. Mediante ella Dios envió un mensaje a Barak a fin de que se preparase para enfrentar a Sísara, el capitán del ejército de Javín. Barak rehusaba ir, a menos que Débora lo acompañase. Ella consintió en ir, pero lo previno que la victoria sobre Sísara sería entonces acreditada a una mujer. Amén. Gracias, mi querida hermana. Esa historia podemos apreciarla en Jueces 4, ¿ok? Entonces allí, en la historia de Jueces 4, no solo se habla de Débora, ¿ok? Ahí nos indica que fue una profetisa, que ella fue juez, y dice que ella gobernó a Israel, ¿ok? Ella gobernó a Israel, y Dios dice que la levantó y fue como una madre amante para Israel. ¿Sí? Entonces, esta mujer, Débora, ¿no? Como nosotros podemos apreciar allí en la cita, ella fue una mujer líder, ¿no? La líder del pueblo, gobernante de Israel, ¿ya? Y en esta historia no tan solo nos habla de ella, sino también nos habla de Jael, ¿ya? Que es la esposa de Eber, quien utiliza una estaca para matar al enemigo del pueblo de Dios. Esa historia pueden profundizarla más, se encuentra en Jueces 4, una historia muy, muy bonita, ¿ok? Entonces, Sísara, ¿ok? Él escapó, ya, escapó de Barak, y se encontró en la casa de Jael, y Jael pues le da leche para que él pudiera descansar, y ella se da cuenta que esta persona es el enemigo de Israel, y ella lo que hace es que lo mata, ¿ok? Le clava una estaca en la sien, y lo deja plantado al suelo,
¿ya? Y entonces, esta historia nos indica que Jael, ¿ya? Dios entregó a Jael, a una mujer, la victoria sobre el enemigo del pueblo de Dios. Y si nosotros profundizamos un poco más en esta historia, nosotros podemos notar que la estaca o la herramienta que ella utilizó para matar al enemigo del pueblo de Dios, ¿sí? Esta estaca sirve para dar firmeza a las carpas en ese tiempo, ¿ya? Y según Daniel 11:45, las carpas o la carpa, o una carpa simboliza la iglesia, que es el pueblo de Dios, ¿ok? Entonces ella usa esta estaca que es para dar firmeza a la carpa, y la carpa simboliza el pueblo de Dios, ¿sí? Y Jael, nosotros podemos apreciar que el nombre Jael significa cabra montés, según H3276. Y a su vez significa como trepando, ¿ok? Entonces Jael significa cabra montés. ¿Y qué hace una cabra? Cuando, bueno, esta ilustración nosotros la podemos apreciar en el estudio ya del anciano Parminder. Y me gustó bastante esta ilustración. Él dice que si Jael, o significa cabra montés, y colocas a una cabra en un monte, ¿qué hace esa cabrita? Esa cabrita, si tú la colocas a los pies de un monte, ella va a empezar a trepar, ¿ok? Ella va a empezar a trepar hasta llegar a la cima, ¿sí? Y si la cabrita sube, o la cabra sube, que es Jael, y Jael simboliza a la mujer, ¿quién tiene que bajar? ¿Quién tiene que descender para que ella suba a la cima? Hay alguien en la cima que debe descender, ¿ya? Y ella ascender. En Jueces, sí, correcto. Ahí está, ilustrado un poco más de que ella tiene que ascender y otro descender, ¿no? Como estaba indicando en Jueces 4, 8 y 9, ya nos ilustra cómo Barak, por su desconfianza en Dios, no le importó que en manos de una mujer fuese entregado su enemigo la victoria. Entonces, Barak, que simboliza al hombre, decide descender con tal de que se pueda cumplir el objetivo, ¿ya?, de vencer al enemigo de Dios. Entonces, teniendo esta figura, ¿ok? Teniendo esta figura, podemos culminar con esta pregunta. ¿Estás dispuesto, hermano, a descender para que una mujer ascienda? ¿O nosotras, hermanas, estamos dispuestas a ascender mientras un hombre desciende? Y así, pues, podemos, si quieren responder esas preguntas. ¿O hay alguna duda, algunas preguntas? Quiero hacer un comentario. Sí. Creo que me gusta mucho la pregunta, pero creo que si nosotros estamos o somos sacerdotes, nosotros no tenemos opción. Tenemos que hacer lo que el Señor demanda. Para eso, sin poner fuerza o forzar a alguien a hacer algo que no quiere, imponernos, digamos, eso tiene que ser simultáneo, tiene que ser de parte de los hombres y de parte de las mujeres. No podemos darnos el lujo ahora de elegir.
se puede decir en ese aspecto. Tenemos que seguir lo que el Señor está dirigiendo. Y el siervo fiel pues obedece, la oveja obedece a su pastor. Así. Amén. Creo Amén. que yo no plantearía esas preguntas, si bien con la explicación esa del monte y Jael y Barak, quizás ahí tiene cierta lógica, pero yo creo que no es necesario que uno descienda para que el otro suba. Yo creo que lo interesante es que ambos puedan estar al mismo nivel, o sea, no tiene ni por qué bajar un hombre para que suba una mujer, ni bajar una mujer para que suba un hombre. Creo que tendríamos que estar los dos al mismo nivel y poder coexistir de esa manera sin problema. Claro, claro. Entiendo en la acotación, mi querida hermana, pero acá simplemente se dio la ilustración de que descendía Barak porque él desconfió de Dios, ¿sí? A él Dios le dio, por eso bueno, quería, ahorita no podemos tocar a profundidad esa historia, ¿no? Pero por razones obvias que él desconfió del Señor, el Señor le dijo claramente de que él le iba a entregar la victoria a una mujer y a él no le importó, ¿no? Él dijo, ok, bueno, no importa, yo quiero que tú me acompañes, le dijo a Débora, sin ti no voy a ir, ¿no? Entonces ella le dijo, bueno, como tú estás desconfiando, entonces la victoria se le va a entregar a una mujer, ¿no? Obviamente no es necesario que un hombre tenga que descender para que una mujer ascienda, ¿no? Pero es esa ilustración que quería llevar a sus mentes, ¿no? No, sí, quedó claro, o sea, esa aplicación estaba perfecta para el ejemplo ese. Yo estaba hablando en general ahora, o sea, Hola. aparte de lo que es el ejemplo. Hola, ¿puedo decir algo? Soy Carol. Hola. Yo creo que es importante entender bien este tema de la aplicación. Parminder lo habla en un campal de África que fue traducido al español y que recomiendo mucho que lo vean. Él aborda la historia de Débora y explica, y él dice puntualmente que los hombres deben descender para que la mujer ascienda. ¿Por qué creo que es importante entender a qué nos estamos refiriendo cuando decimos, o cuando Parminder también lo dice, a esta frase? Es el tema de que si nosotros vemos esa línea de restauración, vemos que la mujer no estaba en las mismas condiciones que el hombre, primeramente. Cuando vemos el feminismo, vemos exactamente lo mismo. Las mujeres siempre buscan la igualdad porque están en desigualdad. El hecho de lo que se está haciendo ahora, y nosotros tenemos que entender como movimiento, es la importancia de que las mujeres tienen un mensaje para dar. No es simplemente ponerlos en desigualdad, sino es justamente que llegar a la mujer a la igualdad. Y los hombres tienen que entender eso, porque al entenderlo ellos van a descender, porque nos van a tener que ayudar a nosotros a descender. Si ustedes miran ese video, Parminder es muy claro, y creo que se entiende mucho mejor. Creo que al verlo en sus palabras se va a entender mejor que capaz cuando yo lo estoy diciendo. Algo que a mí también me llamó mucho la atención cuando Tess hablaba con respecto a Estados Unidos y a Rusia, ella mencionaba esto de que Putin y Donald Trump son como iguales y también se pueden comparar y contrastar. Y ella también hablaba de que estaba este tema de la Iglesia y el Estado. Nosotros entendemos que la Iglesia y el Estado tienen que estar separados, que no puede haber esa unión. Y cuando nosotros vemos a Estados Unidos, vemos que la Iglesia y el Estado, ¿sí? O sea, la Iglesia está sobre el Estado. Y en Rusia vemos que el Estado está sobre la Iglesia. Esas son dos formas de desigualdad. Por eso están mal. Y por eso uno es el rey del norte y otro es el rey del sur.
y nosotros, Israel está en el medio. Cuando ustedes también, eso está en uno de los campales de Brasil, que también podemos después pasarles los videos para aquellos que no lo vieron, también se explica muy bien por qué nosotros estamos también hablando de la igualdad y por qué es tan importante entenderlo. Yo creo que este tema es sumamente importante para que nosotros vayamos de a poco viendo a través de eventos externos también la importancia que hay con respecto a la igualdad y todo lo que las personas del mundo están desarrollando, para nosotros también entenderlo como movimiento. Entonces yo creo que es importante esto de por qué los hombres deberían como descender o la mujer ascender, y entenderlo de una forma de igualdad, y si nosotros vemos una línea a través de la historia, podemos llegar a ver eso, y por qué es tan importante el rol de la mujer y lo que estuvo sucediendo este último tiempo. No sé si se entendió lo que dije o si me escucharon. Sí, gracias. Es importante también comprender que por generaciones el hombre ha liderado y así, solo hablando general, en su lideranza nosotros hemos visto muchos errores y mucho tiene que ver que el hombre no consideraba, no admitía la opinión de la mujer. Entonces, en el plan que Dios está haciendo, esa reforma de igualdad, Él también tiene que restituir un daño a la mujer. Y para restituir el daño no es solamente poner la mujer igual al hombre, es necesario que el hombre descienda para que la mujer pueda ascender y se puede decir, mostrar su habilidad que por muchos años le fue cohibida, le fue cortada esa habilidad, le fue limitada. Y es por eso que la historia de Débora ilustra perfectamente ese ejemplo. Amén. Gracias, mis queridas hermanas. Claro, yo quisiera acotar otra cosita. Uy, escuchaba. Es importante esa historia y lo que se estaba destacando en este momento de la importancia de que en cierta forma el hombre descienda, porque si no estaríamos colocando que el hombre está en un estrado que la mujer debe alcanzar y así lograr la igualdad. Y eso, a mi parecer, creo que no sería igualdad, lo que sería exigirle a la mujer que tiene que llegar a un estatus que es en el que está el hombre. Y así a simple vista lo estamos viendo que el hombre está por encima. Yo creo que igualdad es cuando la mujer sube, el hombre desciende y haya un punto medio. Y así pueden los dos encontrar la igualdad. Eso. Correcto. Ok, ¿tiene alguna otra pregunta, algo que acotar? No, sí, con respecto a lo que dice Kelvin, yo creo que hoy en día en el mundo se está viendo los resultados del trabajo de la mujer, ¿no? Al darle la oportunidad, en este caso, a las líderes, ¿no? De algunas naciones que están trabajando en contra o están luchando contra el COVID, ¿no? Y están teniendo resultados, ¿no? Y podemos ver la ministra de Nueva Zelanda, ¿no? La canciller de Alemania, que están teniendo mejores resultados que líderes hombres, ¿no? Y es porque se le da la oportunidad, porque tenemos las mismas capacidades, ¿no? Y yo creo que hay un claro ejemplo de eso. Ok. Y bueno, más allá también de esa parte externa que vemos a través en el mundo, ¿no? Que hay mujeres que son líderes, que son presidentas. ¿Cómo vemos nosotros o cómo nos sentimos en nuestro corazón ver a una mujer como pastora bautizando, ¿no? Es un choque mental que pues yo tenía hace mucho tiempo. O sea, es un choque mental porque nosotros estamos acostumbrados a que los hombres son los que hacen ese tipo de cosas. O sea, los hombres son los que son ungidos, ¿sí? Para realizar este tipo de tareas por Dios.
¿ya? Entonces, o sea, ver a una mujer siendo anciana o, por decirlo de alguna manera, pastora, bautizando, es como un choque que hay en nuestro corazón, ¿no? En nuestra mente, de esos paradigmas que todavía tenemos y que como pueblo de Dios debemos desecharlo porque Dios está restaurando la igualdad y nosotros podemos ver al principio de la creación que Dios le dio el señorío de igual a Eva y a Adán sobre todas las cosas que habían aquí en la tierra, ¿no? Y bueno, eso. ¿Algo más que alguien quiera acotar o...? Sí, yo quería, por una experiencia, quería comentar, conviví en una congregación donde la mayoría eran líderes mujeres nada más, y hoy en día volvió ese liderazgo por el hecho de que, como en la historia de Débora, los hombres que están ahí no se animan a tener cargos, responsabilidades, o puede ser por miedo, como lo que contaba la historia de Débora. Y bueno, y yo creo que Dios siempre nos dejó esa pequeña luz ahí, nada más que los hombres como que por ahí, especialmente los pastores, como que no quieren mirar más allá, ¿no? Y yo una vez le comenté, antes de conocer este tema más profundo, a un pastor, si Dios hizo eso en ese momento, y si Dios hizo también lo mismo con Elena, que primero llamó a uno, luego a otro, pero no quisieron y eran hombres, llamó a una mujer débil, enfermiza, como se la haya encontrado, aceptó el desafío. Yo creo que Dios nos está diciendo algo, le decía el pastor, pero bueno, siempre ponían la excusa de que no, porque no se nombró, porque no era algo que decía la Biblia o cosas así. Creo que es importante prestar atención tanto a las historias y estos mensajes, y por ahí escuchaba que no está bien que el hombre tenga que descender y la mujer ascender. Yo creo que si el hombre ama a la mujer y Dios nos puso, para él somos iguales, el hombre también debe de ayudar a la mujer para que pueda ascender. Todos tenemos capacidades y por eso Dios nos llama, y los últimos sacerdotes, como sabemos, son hombres y mujeres, ¿no? Y yo creo que en este movimiento también debe, que no se sienta con la pregunta que se hicieron, como que no se sientan que, el feminismo arriba, no, sino que tiene que el hombre ayudar a las mujeres a poder desempeñar eso también. No sé si se llegó a entender. También me gustaría agregar el punto de que si las mujeres por sí mismas, ellas no desean ascender, ya sea que porque no se sienten capaces de asumir ese liderazgo, porque tienen miedo o porque no quieren colocarse en una situación superior a un hombre o estar por encima de un hombre, es porque eso nos tiene que preocupar, porque todavía tenemos entonces una mente de esclavitud y eso tiene que ser desarraigado de nuestra mente. A eso se refiere Elena White cuando ella dice, en nuestra mente está arraigada la esclavitud, y esa es una manera de esclavitud en la cual nosotras mismas nos sometemos. Mucho tiempo hemos sido educadas en el adventismo que la mujer debe ser sometida. Y por mucho tiempo hemos seguido ese principio, pero ahora tenemos una nueva luz y el Señor nos brinda una nueva oportunidad para nosotros a surgir, digamos, ascender, como dice él. Pero tenemos es un ascenso no solamente de, ay, ahí está mi mujer, ahí está esa mujer capaz, sino tenemos una obra que hacer. Por esa razón nosotros ascendemos. Débora, ella no ascendió simplemente para ser exaltada o algo así. Si estudian la historia, ella tenía una función que cumplir, era específica.
Y esa es nuestra función que tenemos que entender y tenemos que hacer. Tenemos que sacar la mentalidad de esclavitud sobre nosotras para poder ayudar a otras personas a sacar esa mente de esclavitud sobre ellos mismos también. Amén. Gracias, hermana Solange. Ahora, bueno, vamos a culminar con una oración. Hermana, Sí, diga. ya, solamente yo había escuchado hace poco a un hermano decir que debemos menguar, ¿no? Y esa palabra como que nos hace entender eso, que es descender, como que dejar a la mujer que brille, quizás como siempre ha pasado, como ustedes o todos lo estamos diciendo en la iglesia, ¿no? Que la mujer pueda tener liderazgos, que pueda ya predicar de todo y que pueda manejar también grupos y creo que eso para los hombres sería, pues, ¿no? Esconderse, como dice, o menguar o descender también. Por eso. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Ahora sí vamos a tener una palabra de oración para culminar con el tema, ¿sí? Oremos. Querido Padre que mora en las alturas de los cielos, te agradecemos, Señor, porque tu luz cada vez brilla más, Señor. Te queremos pedir que coloques nuestros corazones y nuestra mente aptos para poder recibir esta luz, Señor, que cada día resplandece sobre nuestro rostro. Queremos pedir que nos ayude, Señor, a aplicar cada una de estas enseñanzas en nuestra vida diaria y que deseche de nuestro corazón, Señor, pensamientos de desigualdad, tanto nosotras como mujeres y a nuestros hermanos, Señor, también. Nos ayudes, Padre, a poder vernos como igual, así como tú nos creaste desde un principio, así volver a ser, Señor, porque tú ilustras el fin desde un inicio, Señor. Te agradecemos por eso y te agradecemos, Padre, porque tú escuchas y atiendes nuestras oraciones en el dulce y en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Bueno, hermanos, gracias a ustedes. Feliz semana. Feliz Hasta sábado. luego. Feliz Igualmente. sábado. Gracias. Sábado, buen descanso para todos. Feliz sábado.